Gracias, Eric. Muy bien. Bueno, este capítulo 9 se llama Estimación e intervalos de confianza. Y bueno, realmente pues espero que les haya sido algo fácil. Realmente no tenía ninguna dificultad, dado que ya habíamos revisado anteriormente el comportamiento de la distribución normal, es decir, con el estadístico Z, que se utiliza bastante en este capítulo 9. Ahí los autores comienzan por decirnos que la distancia entre el estadístico y el parámetro, independientemente si es media, desviación, varianza o probabilidad, la distancia entre ellos dos, pues eso nos va a dar un indicador del tamaño del error. Entre más cercano se encuentre el estadístico al parámetro, pues entonces estaremos obteniendo estimadores más puntuales. En estadística, para poder establecer un rango de confianza, se estima justamente ese intervalo, que consiste en el estimador puntual, es decir, el estadístico que estamos calculando, más o menos un margen de error, como si fuera una desviación estándar. Entonces, la amplitud de ese intervalo va a estar determinada por el tamaño de la muestra y por la variabilidad en la población. Y la variabilidad, ustedes saben que se calcula a partir de la desviación estándar, ya sea poblacional o muestral. Y el nivel de confianza elegido. Muy bien. Entonces, para estimar ese intervalo, simplemente tendríamos que aplicar el desarrollo que ustedes ven en pantalla, la media muestral más menos el valor de Z, multiplicado por la desviación estándar poblacional, dividido entre la raíz del tamaño de la muestra. Y había que señalar que aquí el valor de Z pues va a variar según el nivel de confianza elegido. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pudiera variar ese intervalo de confianza a partir de determinadas muestras, ¿verdad? Aquí observamos 6 tamaños de muestra en donde tienen un rango, ¿verdad? Que oscila justamente entre el valor del, bueno, está determinado por el tamaño de la desviación estándar, el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. En el ejemplo que señalan los autores en el texto es este. La Asociación Americana desea información acerca del ingreso medio de sus gerentes. Tenemos como información que se realizó una muestra aleatoria de 256 con una media de ingreso de 45.420 y una desviación estándar de 2050. Las preguntas son: ¿cuál es la media de la población? ¿Cuál es un conjunto de valores razonables de la media poblacional? Y cómo interpretar esos datos. Entonces, a partir de esa información, la vamos a vaciar en este desarrollo. Aquí están los 45.420 resultantes de la muestra de 256 gerentes, el nivel de confianza elegido, multiplicado por la desviación estándar poblacional y dividido por la raíz de n. Al hacer el desarrollo, como pueden ver ustedes, lo que obtenemos es un intervalo que sería de 45.420 menos 251, ese sería el límite inferior, y el límite superior sería de 45.420 más 251. De tal manera que se pudiera decir que con un nivel de confianza del 95%, pudiéramos decir que el ingreso de esos gerentes está entre 45.169
a 45.671. Aquí señalan los autores que el resultado que sale después del más menos, es decir, de z multiplicado por sigma entre raíz de n, también se le conoce como margen de error. Para poder localizar el nivel de confianza, pues lo que hacemos justamente es buscar el valor en tablas, es decir, la probabilidad. Ustedes podrán darse cuenta que este valor, si lo multiplican por 2, justamente nos da el 95% de confianza. Entonces, para determinarlo, diríamos 0.95 entre 2, buscamos el valor en tablas, y el valor de z que vamos a utilizar en el cálculo, es decir, de z calculada, va a ser el correspondiente a la intersección de la columna con las filas, ¿verdad? Es decir, 1.96. Además, pues ya sabemos que cada muestra puede ser distinta, dado que está involucrado el principio de aleatoriedad. De tal manera que, independientemente del tamaño de la muestra que se realice, a partir de este análisis del intervalo de confianza, podemos decir con cierta seguridad que nuestras observaciones se encontrarán en el intervalo calculado. ¿Qué pasa cuando no tenemos la desviación estándar poblacional? Pues bueno, no podemos utilizar el análisis anterior porque justamente no tenemos ese dato. Eso es muy frecuente, que no tengamos ese valor, y por lo tanto tendríamos que remitirnos a hacer una prueba piloto y calcular nosotros mismos la desviación muestral. Cuando tenemos ese detalle, lo que tendríamos que utilizar es, en lugar de la distribución Z, tendríamos que utilizar la distribución T de Student. La distribución T de Student es un acercamiento a la distribución normal. De hecho, como pueden ver ustedes en pantalla, la distribución de T de Student es más achatada que la distribución Z. Y por lo tanto es un buen acercamiento cuando desconocemos la sigma poblacional. Aquí ustedes pueden observar que los valores tanto de Z como de T son realmente distintos, pero bueno, eso va a depender de la información con la que contemos. Revisando este ejemplo del fabricante de llantas, tenemos una muestra de 10 llantas que recorrieron 50,000 millas o kilómetros. Una muestra nos indica que 0.32 pulgadas es la media de la cuerda restante con una desviación estándar de 0.09. Si queremos tener un 95% de confianza con respecto a la media poblacional, la pregunta que pudiera plantearse es: ¿será razonable que el fabricante concluya que después de 50,000 millas o kilómetros, la cantidad media poblacional de cuerda restante es de 0.30? Pues entonces tendríamos que evaluarlo. Aquí tenemos la información, el tamaño son 10, la media muestral de 0.32 y la desviación muestral de 0.09. Vean ustedes que aquí no tenemos ya la sigma, por lo tanto nos remitiríamos al desarrollo que está aquí abajo. Si se dan cuenta es el mismo, solamente que en lugar de Z lo estamos sustituyendo por la distribución T, pero básicamente es lo mismo. Aquí, para encontrar el estadístico de T, se tienen que tomar dos factores. Uno es el nivel de confianza entre 2, tal y como lo hacemos para encontrar el valor de Z. Y además tenemos que buscar los grados de libertad, que en este caso es el tamaño de la muestra menos 1. Con esa información podemos encontrar entonces nuestro estadístico T. A partir de ese desarrollo, lo que haríamos es buscar el 95% de confianza
o el 0.05% de error, tal y como ustedes ven aquí en pantalla. Tenemos 10 muestras, pero como nos dice que es n-1 los grados de libertad, nos ubicamos en 9. Eso es lo que significa DF, del inglés Degrees of Freedom. Entonces, la intersección entre 9 y 95% es lo que nos va a dar el estadístico de T, que es el que tendríamos que vaciar en nuestro desarrollo de la distribución de T de estudio. Y el desarrollo, pues, es exactamente el mismo. Nos quedará después del más menos el margen de error. Y restando y sumando nos da justamente el intervalo, que sería de 0.256 a 0.384. Aquí tenemos otro ejemplo adicional. En este solamente nos dan la muestra y por lo tanto tendríamos que sacar la media muestral como la desviación estándar muestral. Y hacemos exactamente el mismo análisis y como ven ustedes aquí, lo único que cambia es el nivel de confianza seleccionado. Aquí, por ejemplo, utilizamos 19 grados de libertad porque el tamaño de la muestra fue de 20. Entonces n-1 es 19 grados de libertad y nos ubicamos en el 95% de confianza. Bueno, en el Excel ya les voy a liberar más al rato el desarrollo en Excel para que ustedes lo puedan apreciar. Y ese lo estaremos ubicando en la parte de hasta abajo cuando hacemos los estadísticos descriptivos. Ustedes recuerdan que obteníamos todos estos, ¿no? Bueno, este nivel de confianza hace referencia al margen de error. Entre más pequeño sea, entonces estará más cercano al comportamiento poblacional. Pero bueno, todo esto ya ustedes lo manejan con la pestaña de análisis de datos, ¿verdad? Datos, análisis de datos. Entonces, vean ustedes, ¿cuándo utilizar Z y cuándo utilizar T? Vamos a utilizar Z cuando tengamos la sigma poblacional y la muestra sea mayor a 30. Cuando desconozcamos la sigma poblacional y nuestra muestra sea menor a 30, entonces estaríamos utilizando el desarrollo con T de estudio. Bueno, aquí es lo mismo. En ambos suponemos la población es normal. Si la conocemos la sigma, utilizamos Z y si no, distribución T. Los autores nos señalan que a veces no es posible que tengamos la información ni de la sigma poblacional ni de la S muestral, es decir, sus desviaciones estándar. Habrá ocasiones en las que el único que tengamos sea una proporción o una probabilidad. En ese caso, tendríamos que utilizar el desarrollo siguiente. Ahorita lo pongo, es más adelante. Todo esto ustedes lo revisaron. Aquí ven ustedes la proporción de la muestra, que es X entre N. Y vean ustedes que aquí utilizamos, en lugar de la media muestral, ahora utilizamos P. Y acá en el intervalo de confianza, a partir de las proporciones, utilizamos esta fórmula. Entonces, cuando no tengamos ni la sigma ni la S, y solamente tengamos la proporción, para calcular el intervalo de confianza a partir de una probabilidad o proporción, entonces se utilizará este desarrollo. Aquí tenemos un ejemplo de un sindicato. Dice que por lo menos 3/4 partes de los miembros del sindicato deben aprobar una fusión con otro sindicato. Se obtiene una muestra aleatoria de 2000 y según la prueba piloto se obtiene que alrededor de 1600 planean votar porque sí se dé la unión. Como pueden ver ustedes, aquí no tenemos la sigma ni la S, simplemente tenemos la proporción. Queremos saber con un 95% de confianza
¿verdad? Si se puede concluir que la proporción necesaria de los miembros favorece la fusión. Bueno, sacamos primero la proporción, que es 0.8, lo vaciamos en el desarrollo de intervalo de confianza y obtenemos un valor mínimo y un valor máximo. Es decir, entre el 78.20 y el 81.8% estarán dispuestos a votar a favor de la fusión de ese sindicato. A partir de que las reglas del sindicato señalan que a partir del 75% se puede aprobar una resolución, entonces diríamos que con el 95% de confianza se va a dar esa fusión, dado que el valor mínimo fue de 78.2%. Bueno, aquí en este capítulo 9, los autores nos dan algunas otras fórmulas adicionales a las que ya vimos en el capítulo 8 para calcular el tamaño de la muestra. Aquí lo que sugieren ellos es que siempre se haga al menos una prueba piloto para obtener al menos la media muestral y la desviación estándar muestral. Bueno, pues aquí tienen entonces otra fórmula para calcular el tamaño de la muestra cuando tenemos sigma, ¿verdad? Y el tamaño del error, ese va a ser determinado de forma subjetiva o también lo podemos aproximar a partir de la diferencia entre el estadístico y el parámetro de la media muestral. Estas son las fórmulas que habíamos obtenido en el capítulo 8. El tamaño de la muestra se puede obtener a partir de la sigma y de la sigma de la distribución muestral de la media. O también podemos multiplicar z por sigma entre la media muestral menos la media poblacional. Dense cuenta que esta es muy parecida a la que tenemos acá. Solo que aquí lo podemos cambiar, ¿verdad? Según un parámetro subjetivo. Entonces ahí ya tenemos alrededor de 3 fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Entonces, si partimos de este ejemplo de un estudiante que desea determinar la cantidad media que ganan al mes ciertos ciudadanos de las grandes ciudades, y él determina subjetivamente que el error al calcular la media debe ser inferior a 100 pesos o 100 dólares, con una confianza del 95%, y a partir de su prueba piloto, en donde encuentra que, bueno, puede ser a partir de la prueba piloto o a partir de información obtenida a partir de las fuentes oficiales. Aquí, por ejemplo, está obteniendo del Departamento del Trabajo que la sigma es de 1000. ¿Cuál será el tamaño de la muestra que deberá calcular este estudiante para que pueda aplicar sus cuestionarios? Bueno, a partir de esa información obtenemos que el error admisible es de 100, el nivel de confianza del 95%, que buscado en tablas es de 1,96, y encuentra a partir de la fuente oficial que la sigma es de 1000. Entonces, como tenemos toda esta información, la fórmula que pudiéramos aplicar es esta, z por sigma entre e al cuadrado. Y aquí él obtiene que para acercarse al análisis de esos ciudadanos de esas grandes ciudades sobre lo que él quiera indagar, tendrá que aplicar 385 cuestionarios. Cuando no tengamos la sigma, pero sí la proporción, pues entonces tendríamos que utilizar esta fórmula del tamaño de la muestra a partir de la proporción de la población. Tenemos aquí otro ejemplo. Dice, un club canino desea estimar la proporción de niños que tienen a un perro como mascota.
Si el club quisiera que el margen de error se encuentre a no más del 3% de la proporción poblacional, con un 95% de confianza, ¿qué tamaño de la muestra tendríamos que realizar? A partir de la información de que el 30% de los niños tienen una mascota perro, ¿verdad? Aplicando el desarrollo, tendríamos que preguntarle a 897 dueños de mascotas. Aquí tenemos otro ejemplo, si se dan cuenta, aquí en este ejemplo, como ustedes lo habrán leído, no tenemos el valor de la proporción. Entonces, cuando no tengamos el valor de la proporción, lo que vamos a utilizar como proporción es 0.5. Esa es una regla cuando se carezca de información. Lo que sí debemos de tener justamente es el nivel de confianza y el tamaño del error. Solamente habría que mencionarles aquí que cuando no tengamos el valor de la proporción, se va a alzar considerablemente el número de cuestionarios. Y eso va a estar en función también del nivel de confianza elegido. Para este ejemplo se eligió el 90%, que es 1.65. Pero si ustedes cambian este 1.65 por 1.96 o por 2.58, que es el 99% de confianza, verán que se alza bastante el tamaño de la muestra que tenemos que aplicarles ese cuestionario. Bueno, ya. Profesor, Sí, adelante. perdón, es que creo que se me trabó y en el ejercicio anterior no entendí por qué el punto 5. Ah, sí, cómo no, Eric. Mira, cuando no tengamos la información de cuál es la proporción de la gente que queremos muestrear, pues entonces tenemos que agarrar el valor de 0.5. Aquí en este ejemplo, la única información que tenemos es 0.10, que es el margen de error y el nivel de confianza. A diferencia del de aquí atrás, que sí tenemos justamente la proporción. 30% de los niños tienen a un perro como mascota, entonces esa será nuestra pi. Pero en este otro ejemplo, que no tenemos o desconocemos esa proporción, tenemos que poner un valor de 0.5. ¿Y eso es para todos los ejercicios? Sí, esa es una norma que se tiene en estadística. Cuando no tenemos esta información, se va a poner 0.5. Aunque lo más preferible es que siempre tengamos pues algún dato del cual partir, ¿no? Porque mira, si aquí tú haces este cálculo y le pones, por ejemplo, el 95% de confianza, se alza bastante el tamaño de la muestra. Y no se diga si le ponemos 2.58, se va a alzar bastante más, justamente porque no tenemos una información certera, ¿no? No sé si alguien me puede ayudar a hacer el cálculo con 1.96, por favor. Creo que da 96.04. 96. Ok, y si le cambiamos a 2.58, ¿Los dos puntos qué, perdón? 58. 166.41. Gracias. Entonces, fíjense, si elegimos el 95%, tendríamos que aplicar 27 cuestionarios más.
Y si elegimos el 99% de confianza, casi serían 100 cuestionarios más. Esa es la gran diferencia, pero bueno, aquí es un ejemplo pues muy somero, ¿no? Pero imagínense que esto fueran 690 y en el otro, en lugar de que fueran 690, fueran pues casi 1000 y en el 99% en lugar de 1000 que fueran 1666. Entonces ya es bastante considerable esa diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, ¿eh? Finalmente, los autores nos presentan el factor de corrección finito y señalan lo más importante, que es lo que está aquí en la diapositiva. Dice, una población con un límite superior es finito. Para una población finita, donde el número total de objetos es n y el tamaño de la muestra n, se deberá hacer el siguiente ajuste que se aplica a los errores estándar de las medias muestrales y a la proporción. Es decir, si la división de n minúscula entre n mayúscula es menor a 0.05, si se da ese caso, tendríamos que integrar este factor de corrección finito, que es la raíz del resultado de n menos n entre n menos 1 y le sacamos esa raíz, ¿no? Si se dan cuenta, es la misma fórmula, ¿verdad? De la desviación de la distribución muestral de la media, solamente que incorporamos lo que está en círculo, ¿verdad? Tanto para cuando tengamos sigma como para cuando solamente tengamos la proporción. Ese es el consejo que nos dan los autores y en general en todos los libros de estadística cuando n minúscula entre n mayúscula sea menor al 5%. Bueno, pues ahí podemos observar, ¿verdad? Cómo actúa el factor de corrección cuando utilizamos esa fórmula. Y dicen los autores, el factor de corrección finita se acerca a 1 cuando n entre n mayúscula se hace más pequeño. Pero bueno, básicamente la regla es esta. N entre n mayúscula menor a 0.05, sin dudarlo, tendríamos que aplicar este factor de corrección. Bueno, aquí tenemos las fórmulas que vimos. Son las mismas, solamente que estamos integrando el factor de corrección finito. Pero si se dieron cuenta, son las mismas, ¿no? Bueno, aquí tenemos más ejemplos, pero realmente pues es lo mismo, solamente que observamos que se tiene que integrar este factor, ¿verdad? Entonces, seguramente ustedes lo revisaron y en la tarea también viene integrado, me parece que en los 4 últimos ejercicios. Pues eso es en general el capítulo número 9, el penúltimo capítulo que vemos. Y ahora, si gustan, podemos remitirnos a la tarea. Denme un segundo. Vamos a compartir. Muy bien. Bueno, eran los ejercicios pares, me parece. Sí, son los pares. Bueno, en el número 2 dice, se toma una muestra de 81 con una desviación estándar de 5. La media de la muestra es de 40. Con un 95% de confianza, determine ese intervalo de la media poblacional. Entonces, no sé qué valor ustedes hayan obtenido. Vamos a ver. A ver, voy a practicar con
con esta aplicación que me encontré. Y vamos a darle un aleatorio. A ver, no sé si esté Jaime Valdés. ¿Qué habrás obtenido, Jaime, de respuesta? ¿No está Jaime? Creo que no, ¿verdad? No. Ok, a ver, vámonos con otro compañero. Kenneth Aquino. ¿Sí estará? Kenneth Gabriel. Sí, creo que sí está, Kenneth. Sí, sí estoy aquí. Kenneth, ¿qué valor obtuviste aquí en la tarea? ¿De cuál ejercicio? Perdón. Del ejercicio 2, No, por no. favor. De la tarea. Déjeme abrir tantito Sí, el documento porque no lo tengo abierto. sí, cómo no. En el ejercicio 2 Sí, obtuve que los límites de confianza abarcan desde 38.911 sí. hasta 41.088, o sea, 40 más Ujú. menos 1.088. Ah, perfecto, ya multiplicado Eso en fue lo que obtuve. 1,96. Muchas gracias, Kenneth. Efectivamente, el intervalo fue de 38.91 a 41.08. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, a ver, vámonos con otro compañero para el 4. Mauricio Maldonado. ¿Profe? Sí. Ah, Solo le voy a decir que si quería yo podía participar. sí, Fernanda, adelante. En el número 4, déjame ponerlo en pantalla, lo que nos preguntan los autores, para que ustedes tengan la certeza. Ok, aquí está el número 4. Adelante, Fernanda. Este es con un 85% de confianza. ¿Qué valor utilizarías En el para 4 yo multiplicar? Sí, adelante. utilicé 0.4 Ay, y a perdón. mí me salió 1.43. 1.47. Mira, se entrecortó un poco el internet, pero no hay problema. El resultado es 1.44. 1.44 yo lo tengo como 1.43. Seguro. Por ahí. 1.47 te salió. No, 43. Entonces nada más es 1.43. el redondeo, Fernanda. Sí, muchas gracias. Ok. Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, a ver, vámonos con otro compañero más. Bueno, no contestó Mauricio Maldonado. No sé si quieras contestar el número 6, Mauricio. Creo que no está Mauricio, ¿verdad? Ok. Yuritzin. ¿Estará Yuritzin Felipe? Creo que tampoco. Qué barbaridad.
Eric Salinas. A ver, Eric. Ese sí, está Eric. Vamos a poner el texto. A ver, por favor, Eric, el número 6. Bueno, aquí tendríamos que... Pues tengo Hacia adelante. que el intervalo de confianza abarca desde 38.775 a 41.225. 41 punto. No, fíjate que aquí no, el intervalo es de 18.77 a 21.225. A ver, vámonos a la respuesta con los autores para que ustedes la puedan apreciar. Espero que ahí ya se vea. Justamente es 20 más menos el 95% de confianza, el Z es 1.96, multiplicado por 5 entre raíz de 64. Y eso nos dan unos intervalos de 18.775 a 21.225. Bueno, más o menos, ¿no? Nos vamos a la pregunta 8. A ver, aquí está el 8. Decía, se los comparto para que lo puedan ustedes leer. Dice, la doctora es profesora de inglés. Hace poco contó el número de faltas de ortografía que cometió un grupo de estudiantes. En sus ensayos, observó que la distribución de las faltas de ortografía se regía por la distribución normal, con una sigma de 2.44 por ensayo. En su clase de 40 alumnos, de las 10 de la mañana, el número medio de las palabras de faltas de ortografía fue de 6.05. Con un 95% de confianza del número medio de palabras con faltas de ortografía, hay que construir ese intervalo. A ver, vámonos a la respuesta que nos dan los autores. Ahorita se las comparto. Entonces aquí sería 6.05 más menos 1.96 por 2.44 entre raíz de 40. Por lo tanto, con 95% de confianza, tendremos un intervalo de 5.29 a 6.81 faltas de ortografía, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan duda en esos, compañeros. No, que son los más fáciles. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Vámonos entonces a la pregunta número 10. Esa está más adelante. Ok, compartimos pantalla. Aquí nos piden utilizar el apéndice B.2 para localizar el valor de t en las siguientes condiciones. Y entonces, vean ustedes, vamos a hacer el primero. Dice, el tamaño de la muestra es de 15 con un 95% de confianza. Entonces, ustedes tendrían que irse a su tabla de t. Aquí la tengo ya abierta, denme un segundo. Este es el del Z, el B.1. El B.2 es este, el de la T. Y acuérdense que tendríamos que revisar N-1 grados de libertad, degrees of freedom. El tamaño de la muestra para ese ejercicio me parece que fue de 15, ¿verdad? Entonces nos ubicaríamos en 14. Entonces aquí tenemos toda esta fila.
Y ahora nos ubicamos en el 95%, que sería este. 2.145. Y entonces así es como se obtienen las demás. Déjenme ahora ir a los resultados. Esa es la razón del por qué queda en el inciso A 2.145. Y así sucesivamente con los siguientes incisos B y C, ¿verdad? Entonces es muy importante siempre restarle 1 al tamaño de la muestra, que serían los grados de libertad, ¿verdad? Bueno, vámonos a la pregunta 12. Qué barbaridad, tengo que estar cambiando aquí. Aquí está la 12. No sé si alguien desee compartirnos sus resultados. Sí, Adelante. Aquí la ven ustedes en pantalla, ¿eh? Pues de A primero saqué los grados de libertad, que dio 15 para sacarte. Me dio 2.131. Sí. Y pues ya nada más sustituí en la fórmula. Perfecto. Y me dio que los intervalos están de 49.34 a 70.65. Perfecto. Sí, muchas gracias, Jorge. Vamos a revisar lo que nos dan los autores. Un segundo. Perfecto. Aquí en pantalla tenemos el resultado. Dice, la media de la población es desconocida, pero el mejor estimador es de 60, utilizando la distribución de T, dado que no se conoce sigma, y el tamaño de la muestra es pequeño. Entonces, asumimos el siguiente desarrollo. 60 más menos 1.753, este es el valor de T, multiplicado por 20 entre raíz de 16. El intervalo, entonces, ahí variamos un poquito. Correctamente tendría que ser, en lugar de 49, tendría que ser 51. Y en lugar de 70, tendría que ser 68, Jorge. Pero bueno, más o menos ahí nos acercamos. Tal vez, no sé cuánto hayas tú calculado en T, en el valor de T. A lo mejor este fue el detalle del por qué no nos acercamos a la respuesta de los autores. Es que a mí me dio en T 2.131 de 15 al 95% en la tabla. De hecho, aquí la tengo. Ajá. A lo mejor, A ver, vamos a revisar la T. creo que el problema es que él la sacó al 90. Perfecto. Un segundo, ¿eh? Voy a la tabla y compartimos para ver qué es lo que pasó ahí. Ok. Bueno, aquí tenemos entonces el 95%. ¿Cuántos grados de libertad tomaste tú? 15. Ok. Efectivamente, tú tomaste Ya bien que la... Efectivamente, se está tomando el 90% ahí con los autores. Entonces lo correcto es lo que tú obtuviste, Jorge. No, es que el problema es que yo saqué dos. Yo saqué de 95 y 90, porque también en el inciso D Ajá. dice que lo construyas con el 90 y ahí sí me salió 51.25 y 68.76. Ah, entonces ahí está el detalle. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, pues ahí quedó Sí. entonces. Perfecto. Vámonos entonces a la siguiente. Es el 14, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Aquí tenemos una cámara de comercio que desea calcular el tiempo medio
que sus trabajadores laboran en el centro de la ciudad para llegar al trabajo, ¿verdad? Una muestra de 15 trabajadores revela las siguientes cantidades de minutos de viaje. Entonces, aquí hay que calcular obviamente primero la media muestral, la desviación estándar muestral, y además nos piden construir con el 98% de confianza el comportamiento de la media poblacional. ¿Alguien gusta compartirnos sus resultados? N con 15, 98% de confianza. A mí me salió que el intervalo está entre 32.921 a 41.079. 32. ¿Y cuál fue el otro valor, perdón? 921. 41.079. Ok. Perfecto. ¿Y el valor de T cuál elegiste? Eh, 2.624. Pues sí, es correcto. A ver, vámonos con los autores. Muchas gracias por la participación. Un segundito. Efectivamente, 2.624. Aquí tendríamos 35.07, 6.02 entre raíz de 15. Ahí variamos un poquito, ¿verdad? El intervalo es de 30.99 a 39.15. ¿En qué habrá radicado la diferencia, Eric? Creo que es la media, ¿no? En la suma de los datos y todo eso. Al sacarla. ¿Tú qué valores obtuviste? Bueno, a mí me salió 37. Ah, esa es la cuestión. Perfecto. Bueno, entonces nada más fue la media. Muchas gracias, Eric. Ok. Pues vamos bien. Nos vamos entonces al 16, que tiene que ver justamente con proporciones, ¿verdad? El 16 y el 18. Ok, aquí está el 16. Una señorita desea postularse para la alcaldía de cierto lugar. Decide realizar una encuesta entre sus electores. Obtiene una muestra de 400, n igual a 400, y revela que 300 sí la apoyarían. Entonces P la calcularíamos de 300 entre 400, ¿verdad? Calcula el valor de la proporción, pues es esa división. Construye el intervalo de confianza con el 99% e interprete los resultados. ¿Alguien desea compartirnos su resultado? $300 entre 400 nos da 0.75, ¿verdad? En el 99%, ¿qué valor utilizaron? En Z. Bueno, ahí yo creo que la regué porque agarré 2.5, pero me faltó el otro número. El 8, ¿verdad? Efectivamente. Ajá. Sí, pero bueno, a todos les quedará claro por qué fue 2.58. A lo mejor no. A ver, me voy a ir al apéndice y me voy a la distribución normal. A veces no le entiendo por qué valor de la tabla. Sí, miren, vamos a revisar. Aquí estamos en 2.5 y el 8 está justamente en la penúltima columna. Punto 4951. Acuérdense que estas tablas
son de una sola cola. Entonces, si me pueden ayudar, por favor, a multiplicar .4951 por 2, ¿cuánto les da? .4952 por 2. Es .4951 por 2. Da .9902. Efectivamente, ese .99 hace referencia al 99% del área, ¿verdad? Es decir, de la probabilidad. O también eso hace referencia al nivel de confianza deseado. Entonces, si se les pidiera cualquier otro nivel de confianza, lo que tendrían ustedes que hacer, ¿verdad? Es obviamente dividir, por ejemplo, si les dijera yo el 85% de confianza. ¿Qué es lo que tendrían que hacer, compañeros? Dividir entre 100 y dividirlo entre 2, ¿no? Ajá, dividir entre 2 el Digo, punto 85, sí. efectivamente, ¿sí? ¿Quedaría cuánto? .425, ¿no? Sí. Y entonces ese valor lo vamos a ubicar aquí adentro. O sea, ¿cuál sería? Este, ¿no? 1.44. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, entonces con eso espero que ya no tengan ustedes problema para ubicar el nivel de confianza. Por lo tanto, entonces nos quedamos en el ejercicio 16, ¿verdad? Bueno, entonces voy a compartir con ustedes la respuesta. Entonces aquí quedaría .75 más menos 2.58 por P por 1 menos P, ¿verdad? Y el resultado sería entre el 69.4% al 80.6%. Bueno, en el 18 se podrán dar cuenta que es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de 2.58 ahora se le pone 1.96. La P se desconoce, por lo tanto se le puso punto. No es cierto. Aquí sí tenemos el valor, es .05. Resultado de 15 de 300. Pensé que era .5. Pero bueno, es exactamente el mismo proceder, ¿no? Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda de esos, compañeros. Déjenme ir al texto. De ahí nos vamos al apartado 9.5, ¿verdad? En el apartado 9.5 justamente ahí es elegir el tamaño de la muestra. Entonces, vámonos, gustan al 20. Aquí la tienen. Tenemos que se quiere estimar la media de la población a menos de 5 con un nivel de confianza del 99. La desviación estándar es de 15. ¿De qué tamaño debe ser la muestra? ¿Quién desea contestar la 20? Yo, profe. Sí, adelante. Voy. Sí, por El favor. 20 me salió 20, estoy buscando. Sí, sí. Me salió 7.79 que redondeé a 8. Ah, ok. Bueno, el resultado correcto es 60. A ver, vamos a No sé por revisarlo. qué me salió eso. Sí. Es que utilicé la fórmula
del número de confianza y la media poblacional sobre Sí. la desviación, no, perdón, eh, la, el número de confianza por la desviación estándar Ujú. sobre la media poblacional. Pero no creo que algo me falló, no sé por qué me salió eso. Sí, E muchas igual gracias, Fer. siento que utilicé mal el valor de Z. Eso. Mira, a lo mejor fue el detalle por lo que escucho, fue tu división. No sé cuánto hayas tomado en la división, pero bueno, el 99% en Z siempre va a ser 2.58. En el 95% va a ser 1.96. En el 90%, si mal no recuerdo, es 1.67 o 1.68. Esos son los tres valores que comúnmente utilizamos en estadística. Aunque bueno, el de 1.68 lo descartamos. Eso sería más bien para los que están en el área de las ciencias biológicas. En sociales es más exigente, tenemos que utilizar del 1.96 hacia arriba. Entonces, mira, ahí tenemos que el tamaño de la muestra sería 2.58 por 15 entre 5 y todo eso al cuadrado. Es decir, la fórmula, ahorita se las pongo en pantalla para no reescribirla. Ya se me perdió. Ok, vamos a compartir la pantalla para que ustedes tengan la fórmula. Aquí está, ¿verdad? Voy Sí, a ahí está. Vamos a Ya la regresar a los... Entonces, esa es la que tendríamos que utilizar. Entonces, el tamaño de la muestra sería igual a 60. Muy bien, muchas gracias. Vámonos entonces con la siguiente, que sería ¿qué es? El 22, ¿no? ¿Alguien desea contestarla? Aquí la tienen ustedes en pantalla. Ok, ¿ya tomaron nota? La P es de punto Sí, profe, ya. 45. Ok, a ver, entonces, vamos a preguntarle, no sé, a ver, a ver si está Areli Escobar. Creo que no está. Valeria Rodríguez, ¿se encontrará? ¿Mande? Valeria, ¿nos ayudas a contestar, por favor? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, cómo no, la pongo en pantalla, ¿eh? Un segundo. Aquí la tienes en pantalla. Sí. Y me preguntó por la 19. No, estamos en los pares, Valeria. Estamos en la pregunta Ah, 22. ok. Perdón. Sí.
No sabría contestar. Ah, pues Ajá, no. ok. Bueno, no sé si alguien quiere apoyar a Valeria. Ahí se usa la fórmula de tamaño de la muestra de la proporción de la población. Ay, gracias, sí, muy bien. O... Sí, efectivamente. Ah, ¿sí es esa? Ah, Sí, sí, sí. yo sí la hice, pero por lo mismo de que tuve el error de contar 99 como 2.5, pues así lo puse. Sí, Entonces Jorge. puede que me salga, pero Ok. no exactamente bien. A ver, danos tu Me resultado, por salió favor. 155 personas. Ah, ok, perfecto. A ver, vamos a revisar, Jorge. Muchas gracias. Me voy a pasar a las soluciones. Sí, pues muy cercano, mira. Voy a compartir, ¿eh? En realidad son 165. ¿En qué te habrás equivocado, Jorge? No sé si detectes ahí tú la falla. Sí, que desde las preguntas anteriores, que Ujú. nos pide sacar el 99% en las tablas, yo tomé 2.5 nada más y es Ya, 2.58. pero todo lo demás sí es correcto. Entonces, todos esos ejercicios. Ok, Sí, perfecto. Muy bien, Jorge, gracias, ¿eh? Entonces ahí está, 165. Muy bien. Bueno, me parece que la 24 es muy similar. La respuesta es de 24.01. Y si gusta, nos pasamos entonces a la pregunta 26. Deme un segundo. Ok, ahí en pantalla ustedes tienen la 26. ¿Alguno de ustedes desea contestar la 26? Yo la 27 ya no la contesté, profe. Solamente la Sí, 28. Y ya. perfecto. A ver qué nos apoya. Déjenme ir a esta aplicación que me encontré para que vean que es totalmente aleatorio, ¿eh? Ah, mira, otra vez sale Areli, pero creo que no está, ¿verdad? Jeremy, por favor, ¿nos ayudas? A ver si está Jeremy. ¿El 26, profe? Sí, por favor. Aquí lo pongo en Ah, pantalla no lo otra contesté, vez. contesté hasta el 28. Ok. Bueno, entonces si no está Jeremy. Una disculpa. Sí, a ver, Abraham Rosas. No está. A ver, Altair Balanzar. Balanzar. Ujú. Balanzar, profe, ¿qué pasó? Sí, por favor. ¿Podría poner de nuevo el ejercicio? Sí, cómo no. Sí, me paso a él. Ahí está en pantalla. El 26, ¿cierto? Sí, por favor. Ok, la respuesta del inciso A es 5.683, que se encuentra con la fórmula, déjenme digo cómo se llama, Ajá, de tamaño de la muestra de la proporción de la población, ajá. Perfecto. donde es punto 30 por punto 70 por 1.0
645 sobre 0.01 Ok. al cuadrado. Muchas gracias. Perfecto. A ver, vámonos a las respuestas de los autores. Un segundo. Vamos a compartir. Ok. A lo mejor también fue el redondeo. Tú tomaste 1.645. Aquí los autores toman 1.65. No sé si ese sea el detalle, Altair. Sí, es el redondeo. Ah, perfecto. Bueno, aquí fíjense que salta algo curioso que también hay que mencionar. Para el tamaño de la muestra, si se dan cuenta, aquí salió de 5.717. Lo que se recomienda en estadística es no quedarnos con la... Si sale un punto 25, lo recomendable es redondearlo al siguiente entero, ¿verdad? 5.718. Esto sí hay que tomarlo en cuenta, aunque hubiera salido 5.717.1, se aconseja entonces a redondear el entero siguiente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces, este fue el 26 y me parece que ya las demás, déjenme ver. Ah, ya es utilizando el factor de corrección, ¿no? Que sería el 28 y el 30, que básicamente son lo mismo, solamente utilizando ese factor. Bueno, ¿alguien gusta contestar el 28? Ahí tenemos los datos. Pues a ver, yo. Adelante, muy bien. Pues primero me salió, ¿cuánto? En T 2.692. Ajá. Y entonces pues ya sustituyendo en la fórmula de corrección esa. Factor de corrección. Me dio 40 más menos 3.448. Y ya de ahí pues me dio 36.552 y 33.448. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Vamos a revisar lo que dicen los autores. Soluciones. Compartimos pantalla. Es esta, ¿verdad? La 28. Tú obtuviste 36.552, ¿verdad? En el límite inferior. Ah, bueno, pues muy cercano. A lo mejor fue porque tomaste 2.692 y aquí es 2.682. Me parece que es eso, Jorge. Pero pueden ustedes apreciar aquí el factor de corrección. Y sí, bueno, sí se ajusta bastante. A lo mejor fue ese el puro detalle, ¿no? Muy bien, compañeros. Pues entonces, miren, el 30 es algo muy similar. Las respuestas están entre punto 43 y punto 77. Muy bien. Pues entonces, con eso damos por terminado ya el capítulo 9.